Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para el nuevo estado y continuamos nuestra serie de ¿Quién es Juan Ponce de León?, donde estamos discutiendo la obra La familia Ponce de León del historiador Álvaro Huerga, que trata precisamente acerca de la biografía de Juan Ponce de León. Este es nuestro tercer video en la serie titulado La estirpe, precisamente de Juan Ponce de León, y con este video oficialmente damos comienzo a la discusión per se del texto, más allá del prólogo, la introducción y los comentarios iniciales. ¿Y qué es la estirpe? ¿No? La estirpe es el linaje, es el tronco familiar. Y en este video vamos a hablar respecto a los orígenes de Juan Ponce de León, conociendo pues lo que se puede inducir y lo que se sabe de su herencia, de sus antepasados y de su familia. Y más allá de la discusión que vamos a hacer ahora, quiero traer a la mesa una idea que me resurgió hablando de estos tópicos, ¿no? Desde que yo soy bien joven, pues siempre me he dado cuenta que nosotros no sabemos a ciencia cierta de dónde salimos, ¿no? A ciencia cierta en el sentido moderno, ¿no? No en el sentido tradicional. No sabemos de dónde salimos y en lo personal tampoco. ¿Y a qué me refiero por eso? Bueno, me refiero al sentido, pues, de que pues no sabemos de dónde salimos en el sentido colectivo, porque pues hoy en día, lamentablemente dentro de la crisis de nuestro mundo moderno, nos rebelamos contra la tradición y nos rebelamos contra eh, los relatos del Pentateuco, ¿no? Nos rebelamos en contra del Génesis y nos rebelamos en contra de lo que es el estado caído y el pecado original. Y nos revelamos no solamente a través de lo que es el materialismo histórico ateo, no solamente nos revelamos a través del cientificismo, nos revelamos a través de las tergiversaciones protestantes y de todo lo que sale de ahí en adelante, ¿no? Porque al hacerlo, pues nos sujetamos de una pseudociencia protestante que recae en mitos luciferinos como lo es el Big Bang, como lo es el heliocentrismo, como es la evolución y como es la tergiversación de las Sagradas Escrituras a través del ímpetu revolucionario protestante de la deforma, ¿no? Que ha sido nefasto para la cristiandad y el mundo entero. Ese ímpetu revolucionario, pues, es el que abre las puertas a que, pues, se libere toda la subversión hereje que va a ser lo que hoy llamamos pues filosofía y ciencia moderna. Y como consecuencia pues nosotros nos rebelamos en contra de ese relato, de ese meta relato que más allá de la propaganda en su contra pues es lo que siempre hemos utilizado para explicar de dónde salimos. Y obviamente pues requiere de fe, pero también requiere de estudio y de lo que es la ciencia tradicional para pues comprender su valor y comprender su importancia y comprender pues cuán elemental es para entendernos a nosotros como realmente somos, ¿no? Más allá de cualquier idealización luciferina protestante y todo lo que parte de ahí en adelante. Nosotros somos bolsas de gusanos y somos pecadores y estamos condenados a un estado caído por nuestra rebeldía contra Dios, que se remonta pues al Génesis, ¿no? Y hoy en día pues eso es olvidado y se sustituye con tonterías del Big Bang, de la evolución y estas tonterías, ¿no? Ese es en el plano grande, ¿no? En el plano colectivo. Como mencioné, es en el colectivo y en el personal, ¿no? Porque también eso se remonta a lo más básico, a lo más elemental, que es nuestra experiencia física y cómo nosotros nos manifestamos como personas, o mejor dicho, como individuos, que es la contrapersona de la modernidad, ¿no? La cosificación del ente dentro de lo que es la máquina moderna. ¿Y a qué me refiero por eso? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, en mi caso personal, yo no puedo remontar la historia de mi familia más allá de 4 generaciones. O sea, yo no puedo remontar la historia de mi familia más allá del siglo XX. O sea, y soy bastante dichoso porque hay gente que ni siquiera puede remontarla a 2 generaciones, ¿no? Eh, y eso es muy importante cuando estamos hablando de lo que es la puertorriqueñidad, ¿no? Y de cómo la puertorriqueñidad, más allá de lo que es la hispanidad, ¿no? Se ha tergiversado en los últimos 200 años de una manera trascendental. Obviamente comienza primero con los relatos laborantistas, este, iluministas, afrancesadísimos,
O sea, comienza con esta idea de la libertad, de la fraternidad, o sea, los mitos judeomasónicos, ¿no? Pero ya en el siglo XX y XXI han tomado, pues, unas formas, pues, nefastas, ¿no? Aludiendo a que la puertorriqueñidad son relatos modernos, de poblaciones marginalizadas y se recae sobre tonterías geneticistas, que es un disparate, ¿no? Hemos llegado a un punto donde ser taíno es algo genético, ser negro es algo genético, ser blanco es algo genético, tomando pues conceptos modernos y modernizándolos aún más por el mero hecho de que pues la idea de identificarte por tu cuerpo o identificarte por cómo la luz refleja sobre tu piel es algo bastante moderno y bastante protestante, ¿no? Y ahí pues vemos ya los inicios de cómo se tergiversan los conceptos de raza, ¿no? La idea de que la raza meramente alude a lo que es el cuerpo, que meramente alude a lo que es cómo la luz refleja sobre tu piel, que es una tontería, ¿no? Y cómo eso ya se ha tergiversado desde el siglo XX a tonterías geneticistas, ¿no? Y ya hoy en día tenemos toda una empresa de corporaciones que hacen exámenes genéticos que son literalmente un racket, o sea, literalmente es un aceite de serpiente, ¿no? Son quincalleras, ¿no? Y es muy triste porque vemos a personas que dicen que ser puertorriqueño es negro, que es una tontería. Vemos a puertorriqueños que dicen que ser puertorriqueño es ser taíno, que es otra tontería. Y tenemos también puertorriqueños que dicen que ser puertorriqueño es ser español liberal, que es otra tontería también. Que son todas manifestaciones de la crisis del mundo moderno, manifestaciones subversivas, revolucionarias, antihispánicas, anticatólicas, antipuertorriqueñas, ¿no? Porque lo que hacen es que recaen en pseudomitos modernos refinados para identificarse dentro de la crisis del mundo moderno y no van a la raíz. Y la raíz es que la crisis del mundo moderno es una rebeldía contra la única tradición de Dios, contra la única iglesia de Dios y contra el único magisterio de Dios, que es el único que puede interpretar las Sagradas Escrituras y es materialmente, pues, lo más cercano a Dios en este mundo, especialmente lo que es la tiara papal, específicamente hasta 1958. Y en lo que es la puertorriqueñidad, pues nos hemos olvidado de eso. Y en lo que es la crisis del mundo moderno, nos hemos olvidado de la realidad del concepto de raza, ¿no? La raza no alude al cuerpo, la raza alude al espíritu, ¿verdad? ¿Qué tipo de espíritu es el espíritu puertorriqueño? ¿Cuál es la raza puertorriqueña? Pues la raza puertorriqueña es el espíritu católico. El espíritu católico manifestado dentro de la experiencia hispánica cristiana antillana, específicamente dentro de esos 3 siglos, del siglo XVI al siglo XIX, la cual está experimentando una crisis del siglo XIX en adelante, y no solamente en Puerto Rico, sino en todo el antiguo imperio, que hoy está desmembrado en una docena y pico de republiquetas latinoamericanas que deberían ser condenadas al olvido abiertamente hasta el fin de la historia. O sea, pero esa no es la realidad porque van a perdurar hasta el fin de la historia y el reino del anticristo. Así que quería hablar de esto porque pues hoy en día, hablando de Juan Ponce de León, pues siempre se habla de que era un genocida y que mató a taínos y que fue un asesino y todo esto por personas que probablemente sus antepasados nunca estuvieron aquí en esa época, ¿no? Tenemos que recordar que muchos de estos discursos provienen de personas que salen de clase media para arriba. Y si vemos la historia, pues dentro de las manifestaciones modernas económicas, gran parte de la gente hoy en día en Puerto Rico que son de clase media para arriba y clase media alta para arriba más que nada, no pueden remontar su historia más allá del siglo XIX y la cédula de gracia. O sea, que son personas que acaban de llegar a la isla hace 200 años. Y lo digo yo, tú sabes que mi papá llegó aquí en el siglo XX, ¿no? La familia de mi papá llegó a Puerto Rico en los 1960, ¿no? Y sabe Dios si en algún pasado remoto fueron gente que estuvo aquí, se fue para allá y después volvió. Y la familia de mi mamá yo no puedo remontar más allá de finales del siglo XIX. O mismo siglo XIX, por ejemplo, con los Alchilla, ¿no? O sea, ese es mi plano personal, ¿no? Y en el plano personal de ustedes, pues yo aseguro que probablemente es lo mismo, a menos que ustedes sean, pues, de familias ricas. Y cuando estamos aludiendo de familias ricas en Puerto Rico, estamos aludiendo de familias burguesas, que más que nada llegaron aquí en siglo XIX.
y que sobrevivieron el cambio de soberanía, porque tenemos que recordar que muchas de esas familias ricas no sobrevivieron ese cambio y se volvieron pues familias de clase media y han desaparecido con la inmigración. Y la crisis demográfica también está haciendo estragos hoy en día. Así que es muy importante saber nuestra estirpe y saber nuestro tronco familiar, tanto en lo personal, porque pues es parte de la historia familiar y recordemos que la familia es la entidad social más importante y por eso es que este sistema anticristo le hace la guerra total a ella. Y en segundo lugar, tenemos que saber nuestra estirpe, de dónde salimos como raza humana, ¿verdad? Y nosotros salimos como raza humana del estado caído, del pecado original, de la caída del jardín del Edén. No somos un accidente galáctico, no somos un accidente del Big Bang, no estamos evolucionando del mono, ni tampoco somos códigos genéticos o colores de piel. Eso es un disparate. Ni mucho menos somos folclore, ¿no? Ni mucho menos somos formas folclóricas tergiversadas, aludidas a estos conceptos decimonónicos ilusorios. Es decir, yo soy taíno porque yo hago areito, o digo hamaca, tú sabes que es una tontería, ¿no? O yo soy negro porque bailo bomba, que es otra tontería. O yo soy español porque, tú sabes, bailo danza, otra tontería. Más allá de cómo la luz refleja sobre tu piel, nosotros tenemos que dar cuenta que lo que realmente es lo que importa es lo que está dentro de nosotros. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo es la cuestión física condenada a envejecer, a morir y a ser comida por gusanos, no importa de dónde uno venga ni cómo la luz refleja sobre su piel. El alma es ese intermediario de cómo el espíritu interactúa con el cuerpo, que se podría estudiar a través de preceptos tradicionales astrológicos que hoy pues son tergiversados dentro de lo que es la psicología judaizante del siglo XIX en adelante. Y por último está lo más importante, que es nuestro espíritu creado por Dios, que Dios lo mete en el cuerpo al momento de la concepción y que se desarrolla y aprende a través de su experiencia carnal. Una experiencia carnal decaída, condenada a la muerte, condenada a la imperfección, condenada a un estado caído. Y en esa experiencia, pues nosotros tenemos que buscar la verdad. Y la verdad es una persona, es el Logos, es el Dios trino en uno y su única iglesia, que actualmente está saboteada a partir del 1958. Y esta introducción es muy importante, porque más allá de lo colectivo, que obviamente se estudia a través del catequesis, ¿no? De la catequización y del estudio de lo que es la historia católica y la historia de la iglesia, pues en lo personal, pues uno lo hace en lo familiar, ¿verdad? Y el nexo que conecta esas dos, digamos, identidades o digamos, esos dos estratos es la cuestión regional, la cuestión nacional. Y ahí caemos con Ponce de León. Porque conociendo la estirpe de Ponce de León, pues conocemos hasta cierto punto, pues, el tronco familiar del padre fundador de nuestro archipiélago, ¿no? Del padre fundador de lo que es Puerto Rico, como el archipiélago boliviano de San Juan Bautista de Puerto Rico. Un archipiélago que es católico y que va a hacerlo hasta el final de la historia. Y eso es objetivo y eso es incuestionable. Y conociendo la estirpe de este hombre, pues nos acercamos más a esa tradición milenaria, ¿no? Que viene precisamente de Iberia, que a la misma vez viene de Roma y que a la misma vez viene de lo que es el viejo mundo, específicamente lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y su experiencia durante sus 33 años de vida en el Levante, ¿no? Y eso es lo que nos ata a lo que es imperecedero, a lo que es inmortal, a lo que es de verdad, que es la tradición. Y nuestra tradición es la tradición hispánica y católica, específicamente lo que nosotros decimos aquí que es THC, ¿no? Tradición, hispanidad y cristiandad. Y eso es lo más importante que hay que denotar, ¿no? Y eso es lo más importante que hay que proteger. Y ya dentro de lo que es la protección de eso, pues hay diferentes opiniones, ¿verdad? Por lo menos en mi opinión, la manera de proteger eso es a través de lo que sería, pues, en puertorriqueño y lo que es la cuestión del estatus, la estadidad. Cómo, pues, el estatus menos malo para salvaguardar nuestra identidad dentro de lo que es la venida del reino del anticristo y la crisis del mundo moderno. Y en este video vamos a hablar del estirpe de Juan Ponce de León. Y Juan Ponce de León eh, fue un hombre que al parecer, pues, durante su edad temprana, pues no era un hombre de renombre, ¿no? No era
una personalidad famosa, no era un hombre conocido y obviamente pues él era un hidalgo, ¿no? Y eso vamos a hablar más adelante, pero pues no era alguien que hizo grandes cosas o vino de una gran familia, sino que fue un hombre que poco a poco a lo largo de su vida pues alcanzó sus logros y alcanzó lo que hizo a través de su trabajo, de su osadía, de su iniciativa y de su bravura, que incuestionablemente es lo que distingue a los grandes conquistadores de ese siglo XVI. Disculpen, tengo hipo. Ahora bien, lo que vemos es que el pasado, o mejor dicho, pues los inicios, ¿verdad? De Juan Ponce de León están nublados. No es hasta que él, pues, viene al Nuevo Mundo en los 1490, se establece como capitán de Salvaleón de Higüey, luego adelantado de Puerto Rico, luego adelantado de las Islas de Bimini antes de morir, que él pues alcanza prominencia y se vuelve pues un hombre pues famoso, como seguramente pues fue el caso de Pizarro y de Hernán Cortés, por mencionar dos de los grandes conquistadores, ¿no? Y de hecho, cuando Murga comienza esta parte, él alude a eso, ¿no? Él dice que, él dice en esta parte que la biografía de Ponce de León ha crecido moderadamente con métodos historiográficos más fiables que el de las crónicas antiguas, que alude pues a los tratados antiguos que, pues, perdonando la redundancia, pues trataban lo que eran las aventuras y las empresas de la conquista ibérica en el Nuevo Mundo, casi siempre de carácter apologético, sin duda alguna. Hoy es obligada la consulta de nuevas fuentes y a estudios más científicos, y luego habla de las diferentes fuentes que utilizó para hablar respecto al estirpe de Juan Ponce de León y alude a diferentes trabajos que tienen que ver con heráldica y tienen que ver con cuestiones feudales de este siglo XVI, el cual él conoce muy bien, como habíamos hablado anteriormente. Huerga es un especialista en siglo XVI, ¿no? Y curiosamente, pues esta parte comienza con una cita de Oviedo, dos citas de Oviedo, ¿verdad? Tenemos una primera cita que dice: tuvo persona y ser para la que después fue, Gonzalo Fernández de Oviedo, refiriéndose a Juan Ponce de León. Lamentablemente, el señor Huerga pues no escribió una nota al cárcel para ver de dónde salió eso. Obviamente eso sale de Historia de las Indias, me imagino. Pero aquí se está refiriendo a Juan Ponce de León y Oviedo lo menciona que fue un hombre que tuvo persona, o sea, que tuvo carácter, que tuvo personalidad, que tuvo el espíritu y ser para lo que después fue. O sea, que fue una persona que tuvo un gran potencial que se consolidó dentro de su conquista y su osadía y sus hazañas en este nuevo mundo, tanto en Santo Domingo como en Puerto Rico como en la Florida, ¿no? Eh, y luego él alude a otras citas de Juan Ponce de León, o mejor dicho, de Oviedo en relación a Juan Ponce de León, que son muy interesantes, ¿no? Y menciona Juerga, y leo, y lo testifica González Fernández de Oviedo, que lo conoció y trató, según certifica en Historia de las Indias, hombre de bien e hidalgo, era hombre inclinado a poblar y edificar. Y aquí tenemos unas cosas que son bien interesantes que debemos pues tomarnos el tiempo para disectar antes de meternos dentro de la discusión de quién era Oviedo y, tú sabes, como parte de la introducción, ¿verdad? Oviedo, que nuevamente fue un cronista y fue el primer cronista importante de la empresa de la conquista, como vamos a leer más adelante, conoció a Juan Ponce de León, era contemporáneo y lo describe como un hombre de bien, un hidalgo, un poblador y edificador. Y aunque aquí tenemos, tú sabes, cuatro cositas que parecen sencillas, yo creo que están cargadas de sentido, ¿no? Vemos aquí que cuando Oviedo se refiere a Ponce de León como un hombre de bien, obviamente se está refiriendo a él como un cristiano, un hombre que está catequizado, un hombre que es de fe, un hombre que es de bien, ¿verdad? Y el bien no es una opinión, el bien no es una perspectiva, no, 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 no. El bien y el mal parten de una dialéctica real que surge de lo que es una moral y que surge de una ética, o mejor dicho, una moral más que nada aplicada en una ética, pero que sale de la realidad del logos, de una realidad teológica, práctica. Recordemos que Dios no es un sentimiento, eso es propaganda protestante, eso es de catervas primitivas protestantes. O sea, Dios es una ciencia en el sentido tradicional y la ciencia combina la fe con la razón.
Y tenemos que tener en mente que este era un hombre bueno, era un buen cristiano. Y luego dice que es hidalgo. ¿Qué quiere decir hidalgo? Hidalgo quiere decir, pues, en este contexto del siglo XVI y previo, ¿no? Y posterior, un hidalgo es una persona que sale de una familia noble, ¿no? Pero que es un noble de baja estirpe. Usualmente son los hijos menores de nobles pequeños o pequeños terratenientes. A veces son hijos bastardos, como vamos a ver más adelante. Pero más que nada vemos que además de ser un cristiano, estamos hablando de un cristiano de familia, de estirpe, de alguien que proviene de antepasados que por X o Y lograron títulos nobiliarios que fueron reconocidos por los poderes cristianos como familias importantes por sus hazañas. Luego dice que es poblador, y esto es muy importante, ¿no? Poblador, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando estamos hablando de poblador en el siglo XVI, nos estamos aludiendo a fundador de colonia. Y recordemos que cuando estamos hablando de colonias, nos estamos refiriendo al concepto de colonia tradicional. En mi experiencia y mis estudios, yo creo que hay tres definiciones de colonia. Está la tradicional, que es a la cual aludimos aquí. Está la primera dentro de la modernidad, que va a ser un concepto más, digamos, decimonónico, pero más que nada es dieciochesco, ¿no? El concepto dieciochesco y decimonónico de colonia. Y luego tenemos pues el concepto marxista del siglo XX de colonia. Y son tres colonias diferentes, ¿no? El concepto pues tradicional, que es el que estamos hablando de cuando una metrópolis o una madre ciudad, en este caso pues Iberia, ¿no? Los reyes católicos, Castilla y León, envía a uno de los suyos a una tierra lejana para sembrarla, para habitarla y para crear poblados, para integrarse dentro de lo que es el colectivo de la madre ciudad o la metrópolis. Y eso fue la empresa de la conquista española. La empresa de la conquista española fue una empresa de fe, fue una empresa católica, fue una empresa de convertir. Y a la misma vez fue una empresa, uno podría decir hasta cruzada, no solamente porque sale de la reconquista al final, sino que también es una empresa en contra de los turcos, en contra del Islam, porque parte de toda la empresa, además de la cuestión de la conversión, era ir por atrás y coger a los turcos por el Zipango, ¿no? Básicamente era la idea de darle la vuelta al mundo y coger a los turcos por el este en vez del oeste, por el Mediterráneo. Recordemos que los turcos tenían toda la parte del este del Mediterráneo, controlando lo que es el Nilo, ¿no? Controlando el Levante, controlando pues el Egeo, ¿no? La isla griega, Chipre, todo eso por allá, y entonces se le hacía un poco complicado a los españoles y al resto de Europa, pues acceder al mercado del Levante, ¿no? Y acceder a lo que eran las tierras cristianas de allá, que ya llevaban mucho tiempo conquistadas por el Islam, pero que retenían su importancia dentro de lo que era la catolicidad, ¿no? Porque pues son las tierras donde Jesús nació y vivió, ¿no? Y como consecuencia, siempre la empresa de la conquista, que esto lo recalcan muchos historiadores una y otra vez, pero lamentablemente no lo hacen con el ímpetu y no lo hacen con el énfasis que a mí me gustaría, porque pues son liberales a fin de cuentas y siempre quieren mantenerse neutrales para, tú sabes, mantener su título de historiador, que más que nada es un título tecnócrata, porque lo que hacen es tecnocracia más que nada. Pero hay que recalcar que es una empresa de fe, y cuando se envían estas personas a colonizar estas tierras, se envían para poblarlas, para hacerlas parte de la cristiandad, ¿no? Y esto se estuvo haciendo por, tú sabes, miles de años en otros imperios, ¿no? Era la idea de enviar gente y conquistar, ¿no? Sembrar. A veces habían personas, a veces no. Y no necesariamente siempre todo terminaba en guerra como el pesimismo moderno quiere hacernos pensar, ¿no? No siempre habían guerra, a veces los pueblos aceptaban a los colonos, como sucedió aquí en Puerto Rico, inicialmente con la ceremonia del Guaiteao y Agüeyvana I, que aparentemente fue el líder de las personas que estaban aquí al llegar Juan Ponce de León y que lamentablemente luego de eso, en años posteriores, sus descendientes, especialmente Agüeyvana el segundo, mal llamado el Bravo, cuando debería ser el impío, fue pues una persona que hizo unas rebeldías, ¿no? Que nuevamente no necesariamente incluían a todos los taínos, sino que a ciertos grupos de ellos, como hoy en día los laborantistas del siglo XIX, los marxistas del siglo XX,
y no puedo incluir a los filomarxistas del siglo XXI porque ya son la mayoría, ¿no? Dentro de lo que es la crisis del mundo moderno y la revolución que comienza, ¿no? Y que ya pues ha conquistado casi todo en este mundo de ruina. Pero el hecho es que no siempre estos encuentros terminan en sangre. Muchas veces las poblaciones acceden porque pues viven mejor o se convierten. Y ese es el caso, yo creo, con Puerto Rico, y ese es el caso que la mayoría de las personas han sostenido a lo largo de los siglos hasta hace muy poco, que es la idea de que los taínos se convirtieron a la cristiandad, se juntaron a los españoles colonos y crearon las primeras familias puertorriqueñas. Y crearon pues lo que se iría a conocer como los primeros jíbaros, católicos. ¿Okay? Muy importante esa parte de católicos. Luego de eso, pues hay las otras dos versiones de coloniaje, ¿no? La versión, digamos, moderna, mercantilista, capitalista, dieciochesca, protestante, decimonónica, que ya pues tergiversa la cuestión de la colonización. Ya la colonización se vuelve una empresa económica, una empresa protestante, una empresa capitalista, ¿no? Ya dentro de lo que es la herejía protestante. Ahí es que tenemos las empresas contraimperiales, por ponerle un nombre adecuado a lo que es la empresa británica, también a menor o mayor grado la francesa. La portuguesa, Portugal es un poco complicado porque Portugal, primero que nada, Portugal e Inglaterra son hermanitos, ¿no? Desde el medioevo, por varias razones que no vamos a discutir aquí, porque sería otro video, pero el punto es que la conquista portuguesa desde el siglo XVI era diferente a la española. Básicamente eran empresas de conquista costeras que se quedaban en la costa y no integraban el resto del territorio y eran más mercantilistas que cualquier otra cosa. Pero sin duda alguna lo que es la británica, lo que es la francesa y obviamente la holandesa judía, que es una aberración. Y ya ahí vemos lo que es el segundo concepto de colonia, que ya tiene unas connotaciones modernas bastante marcadas y anticatólicas. Que eso tenemos que tener en mente porque el capitalismo no surge sin el liberalismo y el liberalismo no surge sin el protestantismo. Y el mejor que lo explique es Marx, ¿no? Marx, como explica, que esto me lo enseñó un amigo mío, ¿no? De cómo Marx explica en su obra lo que sucede en Inglaterra con los nobles, ¿no? Cuando se monta la iglesia anglicana, cómo nobles votan a los siervos para, pues, usar las tierras para crear más lana y cómo, pues, esos siervos van a las ciudades y empieza, pues, el hacinamiento urbano y todas las jodiendas esas. Y también yo creo que también se puede ver con las revueltas campesinas en Alemania luego de la reforma protestante y la guerra que Lutero inició, ¿no? De cómo, tú sabes, tan pronto uno se desvía de la verdad católica, pues la sociedad empieza a joderse, ¿no? Otro ejemplo histórico también es Constantinopla, ¿no? Cómo se divide de Roma en el siglo XI y cómo, pues, básicamente 400 años después, además de ser cismáticos, ya son herejes, ¿no? Son conquistados por los turcos. Y eso lo tenemos que tener en mente, porque ese no es el concepto de colonia que alude a Juan Ponce de León, ni mucho menos el tercer concepto de colonia, que es el concepto de la posguerra, ¿no? Tenemos que tener en mente que el coloniaje ya en el siglo XX empieza a cambiar, es asumido por el bolchevismo, ¿no? Y empieza a utilizarse como herramienta dentro de lo que es la revolución materialista histórica atea global comunista, ¿verdad? La revolución del proletariado. Y ya después de la posguerra, pues ese segundo término tergiversado de colonia, pues cambia a lo que es el término pues marxista y filomarxista de dividir el mundo en tres campos, ¿no? El grupo primermundista, que básicamente alude a lo que sería el mundo capitalista, que realmente es el mundo protestante, el complejo, digamos, judeo, americano, británico, atlántico, ¿no? Versus lo que sería el segundo mundo, que es básicamente el comunismo, el judeo-comunismo, ¿no? El judeo-bolchevismo, que es básicamente Rusia y lo que es el este de Europa, ¿no? Y hasta cierto punto después lo que va a ser China, ¿no? Y básicamente dentro de esa teoría marxista, pero que más que nada es parte de toda la conspiración judeo-masónica marxista internacional, pues se divide el mundo en primer mundo y segundo mundo, y el primero y segundo mundo pues se pelea por el tercer mundo. Y el tercer mundo es básicamente pues todo América, menos Estados Unidos y Canadá, el Caribe, donde estamos nosotros, toda África, toda Asia y partes de Oceanía, a excepción de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y básicamente es el segundo mundo contra el primer mundo.
Y entonces se crea esta idea de la colonia marxista, específicamente con escritos de Frantz Fanon, que pues lamentablemente fue un hombre con un complejo de inferioridad masivo, un hombre que no tiene que ver absolutamente nada con la experiencia antillana, católica, hispana de Puerto Rico, pero que lamentablemente sus escritos son tragados por miles de ingenuos hoy en día, porque son pues impulsados por todo un aparato universitario, tecnócrata, materialista, histórico, ateo. Y aquí surge la idea de la colonia como concepto marxista. La idea de que la colonia es básicamente una manifestación del capitalismo, que la es dentro de lo que es el concepto de la segunda colonia que hablamos, ¿no? Que básicamente lo es dentro de lo que es la explotación capitalista, que también España toma parte de ella en el siglo XIX a mayor o menor grado, pero que gracias a Dios no fue tan mala como pues en otros sitios bajo la corona británica o holandesa y francesa, especialmente el caso de Haití, que lamentablemente es un crimen contra la humanidad lo que ha sucedido en esa parte de la española. Y surge esta idea de la colonia como un concepto de lucha, ¿no? De que hay que descolonizar, porque hay que descapitalizar y pues volver marxista lo que es ese espacio, ¿no? De cómo hay que desligar a las colonias, al tercer mundo, ¿no? Del primer mundo para que se unan al segundo mundo del comunismo. Y ese concepto tampoco tiene que ver con Juan Ponce de León porque es otra cosa. O sea que cuando estamos hablando de colonizador, tenemos que pensar en esa colonia que más allá del concepto decimonónico, que lamentablemente hoy en día tenemos gente que dice, bueno, Puerto Rico nunca fue una colonia bajo España. Espérate, para ahí. O sea, estás utilizando pseudociencia para desacreditar pseudociencia. ¿Ok? Puerto Rico era una colonia bajo los preceptos tradicionales, pero también era parte de la corona y era parte del imperio. Y era una colonia en su inicio dentro de lo que es estos primeros años del siglo XVI. Claro, podemos decir de que ya después, ¿verdad? 1511, ¿no? Con Alfonso Manso, con Manso, ¿no? Se forma la primera diócesis y ya Puerto Rico tiene pues un estado mucho mayor que un montón de otros sitios en España porque hay una diócesis, ¿no? Ya ahí pues estamos más allá de una colonia, estamos siendo parte de la cristiandad, parte de ese viejo orden, pero eso nunca se toca dentro de la discusión liberal, eso nunca se quiere tocar porque pues es mucha cosa que tintea a la gente, es mucha desprogramación y abre unas puertas a unas discusiones que muchas personas no quieren hablar porque supuestamente son anacronismos, ¿no? Supuestamente son cosas que ya no hacen sentido, ¿no? No hablemos del viejo orden, no hablemos del feudalismo, porque ya eso es atrasado, ¿no? De la misma manera que hoy en día en discusiones de historia del siglo XIX se mencionan a los masones, pero nunca se habla a profundidad de lo que era ese movimiento, pues, subversivo, judeo-masónico, ¿no? En el sentido teológico es judío, ¿no? Porque es antilogos, es anticristiano. Pero es muy importante recalcar esto porque Puerto Rico pues habían colonizadores y había una colonia, pero dentro del concepto tradicional, nunca dentro de ese concepto, digamos, capitalista, dieciochesco, decimonónico, ni mucho menos dentro del concepto vigesimesco, marxista y siglo XXI-esco de lo que es el filomarxismo contemporáneo, porque ya hoy en día, o sea, el socialismo y la subversión triunfó, y ya los paradigmas de izquierda y derecha no existen. O sea, tomó 30 años del 1989 a la pandemia de ahora para que se cuajara lo que es este nuevo orden mundial tecnocrático, donde la izquierda y la derecha ya no existen porque era una falsa dialéctica dentro del mismo liberalismo. Ahora lo que existe es el liberalismo ubicuo global tecnocrático. Y estamos viendo los inicios con estos organismos y esta ONG y todos estos grupos que básicamente lo que hacen es destruir lo último que queda de la tradición en este mundo de ruina. Así que es bien importante cuando estamos hablando de colonia tener esto bien claro. Y yo hice un video hace tiempo en el canal, lo pueden buscar. No es un video muy bueno, yo no dominaba unos conceptos, hay unas cosas en ese video que me faltan. No entendía muy bien todavía lo que significaba realmente el liberalismo, más allá de la propaganda que le dicen a los marxistas, porque los marxistas creen que ellos no son liberales, pero lo son, porque son la culminación del liberalismo. Y efectivamente, Marx tenía razón en el sentido de aludir a una culminación del capitalismo. El error de Marx, si fue un error o si fue adrede, era un judío, o sea que era antilogos, o sea, no piensa bien porque no cree en Dios. No solamente no cree en Dios, sino que va en contra de Dios, o sea que naturalmente el Satanás se va a colar por algún lado. Él concluye de que va a ser la revolución del proletariado,
pero la culminación del capitalismo no es la revolución del proletariado. La culminación del capitalismo es esta entidad globalista, internacionalista, tecnócrata que tenemos hoy en día que se está cuajando. Lo que han llamado por décadas el nuevo orden mundial, que tú sabes, es una frasecita ya trillada, ¿no? Pero estamos hablando del nuevo, ¿qué es el nuevo orden secular? O sea, tenemos que para entender ese término, tenemos que tener clarísimo qué es el viejo orden. ¿Y qué es el viejo orden? El viejo orden es el orden de las monarquías y de la tiara papal. Y el nuevo orden va a destruir todo eso. O sea, que va a destruir todo lo que es el feudalismo, va a destruir todas las jerarquías, va a destruir todas las familias reales y va a destruir al papado. Y eso es el nuevo orden mundial. Es un mundo global, entero, en contra de eso. Y eso era la verdad. Esos son los frutos de la verdad. O sea que estamos hablando de un sistema que no solamente es pagano, sino que es neopagano y antiverdad, profusamente antiverdad, luciferino, satánico y anticristiano. Y eso es algo que tenemos que tener en mente para que ustedes vayan, pues, eh, abriéndose, o mejor dicho, pues, desaprendiendo toda la propaganda que hoy en día nos venden como si fuera educación, como si fuera, tú sabes, instrucción, como si fuera un falso civismo, que más que nada es lavado de cerebro para que usted sea un recurso humano, para que usted viva con miedo y para que usted se vacune cuando le digan que se tiene que vacunar, ¿no? Lo estoy simplificando, pero quiero que tengan eso en mente. Así que estamos hablando de un hombre que le gustaba poblar, o sea que esto es un hombre que es un colonizador en el sentido tradicional y que sienta las bases para lo que va a ser la sociedad puertorriqueña cristiana. Y finalmente dice edificar. O sea, estamos hablando de un hombre que no es que va a construir edificios, porque nuevamente eso es una concepción moderna. O sea, uno piensa, oh, va a edificar, o sea, que va a hacer grandes casas y va a montar represas y va a montar, o sea, son tonterías modernas, ¿ok? Estamos hablando de un hombre que por edificar, estamos hablando de edificar las cosas que van a crear edificaciones, que va a crear carácter, que va a crear cristiano. Estamos hablando de una persona que no solamente va a colonizar, que tengo que recalcar que colonizar tiene que ver obligatoriamente con la siembra dentro del concepto tradicional, y eso es lo que hizo Juan Ponce de León en Salvador León de Higüey. O sea, él lo que hacía, según tengo entendido, era que sembraba yuca y criaba animales, y eso era la comida que le vendía a los barcos que volvían a España, y así fue como él se hizo rico en Salvador León de Higüey. Y luego con ese dinero es que pues yo me imagino que él invierte para lograr los contactos para tener el contrato de avanzado, las capitulaciones para venir a Puerto Rico. Pero más allá de eso, nosotros sabemos que la comida no hace al hombre, ¿no? No solamente de pan vive el hombre, dice el Evangelio. O sea, edificar aluda a ese pan espiritual. O sea, edificar es crear las circunstancias materiales necesarias para que se creen los organismos para edificar hombres, ¿no? ¿Y qué son esos organismos? Pues principalmente la iglesia, ¿no? La evangelización, lo que va a ser más tarde la primera diócesis con el primer blasón, ¿no? Que va a venir con Manso a Puerto Rico en el 1511. Así que estamos hablando que por edificar nos referimos a un hombre que propaga la virtud, que propaga la piedad. Así que con estas cuatro palabras que Oviedo nos da, nosotros ya empezamos a conocer quién es este hombre, ¿no? Más allá de toda la propaganda que ustedes han escuchado. Así que vamos rápidamente a repasar ciertos conceptos, porque he mencionado a Oviedo varias veces y yo sé que algunos de ustedes quizás saben quién es él, algunos de ustedes no, pero Oviedo, para simplificarlo, es básicamente el cronista más importante dentro de la conquista. ¿Qué es un cronista? Bueno, un cronista es una persona que escribe unas crónicas, que básicamente son escritos ya hoy antiguos, pero que en ese momento no necesariamente eran antiguos, eran contemporáneos, donde se relata, pues, crónica viene de tiempo, se retratan los tiempos en relación a qué se hizo, ¿no? Y obviamente es una herramienta muy grande para la historiografía. Y este señor Oviedo escribe la historia de las Indias, que es el libro más importante, o por lo menos, pues, digamos, el texto básico para estudiar la conquista en España, perdón, en el Nuevo Mundo bajo España. Y tenemos que tener en mente que Juan Ponce de León sale en sus escritos, pero Juan Ponce de León no es el personaje principal porque la conquista no solamente fue Puerto Rico, ¿no? O sea, en sus escritos, que él también fue etnógrafo, ¿no? Él habló también de la fauna y la flora y un montón de otras cosas, pero también está la conquista en la Española, en Cuba, las otras islas, Jamaica, ¿no? Y obviamente, pues, Nueva España, que va a ser México, que eventualmente, pues va a ser el centro de lo que va a ser el virreinato de la Nueva España.
del cual pues Puerto Rico va a ser parte de ella bajo la Capitanía General de Puerto Rico, pero eso es posterior. ¿Y qué sucede? Pues este señor que se llama Gonzalo Fernández de Oviedo, como pueden ver aquí, pues fue ese hombre que escribió esa primera fuente y ahí hay ahí hay referencias a Juan Ponce de León, especialmente las que acabo de leer, pero como dice Huerga, pues no son muy frondosas, no son muy jugosas para realmente sacar más información respecto a nuestro pues fundador, ¿no? Así que vamos a leer quién fue Gonzalo Fernández de Oviedo y vamos a leer de dónde salieron pues estas citas que acabo de mencionar en relación a que Juan Ponce de León era un hombre de bien, un hidalgo, un poblador y edificador. Y dice González Fernández de Oviedo, 1478 a 1557, y muere aquí en el Nuevo Mundo, ¿no? Notemos que es contemporáneo de Ponce de León. Vamos a hablar más adelante de Ponce de León y su estirpe, pero dentro de las dos fechas posibles para el nacimiento de Ponce de León, las dos caen cercanas a este hombre, especialmente la fecha que vamos a mencionar más adelante, que es la de 1460 y 1474. O sea que más allá de eso es un contemporáneo con Ponce de León, un poquito más joven. Y dice que Oviedo fue un militar, escritor, botánico, etnógrafo y colonizador español nombrado en 1532 por el emperador Carlos V, el hijo de Isabel la Católica y el rey Fernando, ¿no? Primer cronista de las Indias recién descubiertas. ¿Ok? Tenemos que tener en mente que en 1432 ya habían pasado 40 años desde el primer viaje de Colón y 39 desde el descubrimiento de Puerto Rico. Tenemos que tener en mente que ya habían pasado 24 años desde que Puerto Rico se había fundado con Caparra. ¿Ok? Y en ese momento, 24 años después, 25, un cuarto de siglo después, es que él se da la tarea de escribir esta crónica donde él habla de Juan Ponce de León. Y Juan Ponce de León ya había muerto para el 1532. ¿Okay? Sus restos estaban en Cuba, que vamos a hablar de eso eventualmente en esta serie. Y dice, capitán en sus ejércitos, fue además alcalde de la fortaleza de Santo Domingo, que fue la capital de la Española y sede del cabildo que tuvo jurisdicción sobre Puerto Rico por muchas décadas. Y luego en datos biográficos, ¿verdad? Vamos a leer aquí las cosas generales, ¿no? Dice colonizador español de ascendencia noble de Asturias, que es en el norte de España. Vamos a brincar eso y dice, entró muy joven, estamos aquí después del 4, entró muy joven a servir a un hijo de un hermano bastardo de Fernando el Católico, llamado Alfonso de Aragón y Escobar, segundo duque de Villahermosa, cuya casa denominó la Casa de Minerva y Marte, por unirse en ella el ejército de las armas con el cultivo de las letras del humanismo hispano. Allí estuvo hasta los 13 años y más tarde fue nombrado mozo de cámara del príncipe Don Juan, el cual fue hijo, ay, disculpen, no, Carlos V no fue hijo de Isabel la Católica, disculpen. Carlos V fue el nieto, disculpen. Carlos V fue el nieto, fue hijo de Juana la Loca y Juana la Loca fue la hija de Isabel la Católica, disculpen, me confundí. De todas maneras, tenemos aquí que fue mozo de cámara del príncipe Don Juan, que fue tío de Carlos V, que murió, y fue hermano de Juana la Loca. Presenció la rendición de Granada en 1492, que se sospecha que Juan Ponce de León tomó parte en esa toma, como vamos a leer más adelante, y el regreso de Cristóbal Colón tras su primer viaje en 1492-93. Y conoció a los hijos del descubridor, Diego Colón específicamente, que después va a estar en Santo Domingo y que va a crear unos problemas, tanto con Obando como con Juan Ponce de León, que me imagino que vamos a leer eso más adelante, que eran pajes del príncipe. Pajes son como asistentes, ¿no? Si recuerdan, si recuerdan la serie de Game of Thrones, la mujer que era una guerrera, que ya tenía un tipo que la ayudaba, un chamaco, pues eso es más o menos un paje, para que tengan una idea. Ajá. Y dice, la muerte del infante en 1497, que obviamente está refiriéndose a Don Juan, que mencioné que murió, cambió el rumbo de su vida, porque como mencionamos, era mozo de él. Abandonó la corte para marchar a Italia. En 1498 estuvo en Milán al servicio de Ludovico Sforza, que los Sforza son una familia muy poderosa en Italia. El primer tarot, irónicamente, es Visconti Sforza, que alude a esta familia.
y conoció a Leonardo da Vinci. ¡Ah, qué interesante! En la mantua del pintor Andrea Mantegna. Entró a servir a Juan de Borja y Castro Oboria, a quien acompañó por diversas ciudades de Italia. O sea, estamos hablando de que este tipo fue un intelectual católico de renombre. O sea, este tipo era crema de la crema. Y él no fue un clero, o sea, esto es un seglar. Luego dice, en 1500 se desplazó a Roma y de allí a Nápoles, donde pasó a servir en la corte del rey Don Fadrique. Cruzó luego el estrecho de Messina hacia Sicilia, donde entabló amistad con Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, quien acababa de conquistar Tarento y había hecho prisionero al duque de Calabria, a quien más tarde serviría en Madrid. En 1502, de regreso a España, residió en Madrid, su ciudad natal, y cuando Isabel la Católica murió en 1504, entró de nuevo en la corte de Fernando el Católico. Sirvió por entonces al duque de Calabria. En 1506 debió casarse con Margarita de Vergara, que murió pronto y al año siguiente fue nombrado notario público y secretario del Consejo de la Santa Inquisición. Al año siguiente se casó nuevamente, en esta ocasión con Catalina Ribafencha, y trabajó hasta 1511 como notario público de Madrid. En 1512 ejerció de secretario de Gran Capital por poco tiempo. Ok, ya aquí, ya San Juan de Puerto Rico, o sea, Caparra ya se había fundado. La isla de San Juan Bautista ya estaba habitada para este momento. ¿Ok? Vemos que se casó 2 veces. Claro, porque murió la primera esposa. Ok. Viajó a las Indias en 1513. Ya en 1513, Juan Ponce de León está en San Juan de Puerto Rico, en la expedición a Panamá de Pedrairas Dávila, que fue, pues, digamos, un conquistador de esa área de Centroamérica, quien había sido, aunque Panamá a veces se considera parte de Sudamérica, pero nada, no vamos a hablar de eso ahora, quien había sido nombrado gobernador de Castilla del Oro y como jurista ocupó puesto de escribano, que es alguien que escribe, ¿no? Funcionario bajo designio real que evolucionó a notario de Minas del Crimen. Como militar fue teniente del gobernador Pedrarias, que es ese hombre que estuvo en Panamá. A la sazón, gobernador de Cartagena de Indias, ya en Colombia, se desempeñó como capitán y alcalde de la fortaleza de Santo Domingo y de la Española, aquí en el Caribe. Obra. Tras su segunda estancia en América, publicó Sumario de la Natural Historia de las Indias, 1526. Ya para este momento Juan Ponce de León había muerto. Dedicada a Carlos I o Carlos V, que nuevamente es el nieto de Isabel la Católica y Fernando el Católico, e hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, si no me equivoco, como un adelanto del tratado que tengo copioso de todo ello, pues ya había empezado a redactar su obra más famosa, La Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra y Firme del Mar Océano, donde se sacan estas citas que mencioné de Juan Ponce de León, que relata acontecimientos que van de 1492 a 1549. ¿Okay? Su primera parte se imprimió en 1535. O sea, estamos hablando que esto ya es tardío a la vida de Juan Ponce de León. La impresión de la segunda parte en Valladolid quedó interrumpida por la muerte del autor en 1557 y solo se editó completa entre 1851 y 1855, o sea, siglo XIX, en 4 volúmenes al cuidado de José Armando de los Ríos y encargado por la Academia de la Historia. O sea, estamos hablando de que la fuente principal de Juan Ponce de León, que de Juan Ponce de León es algo terciario, no se dio a conocer del todo hasta siglo XIX. O sea, obviamente estos textos, bueno, no voy a generalizar, pero, o sea, por lo menos en general, estos textos en Puerto Rico, pues quizás si estaban aquí, estaban con los dominicos, estaban con los cleros y era un texto que quizás no mucha gente conocía, pero estamos aquí de que ya para el siglo XIX es que se da a conocer esta obra que contiene este contenido de Juan Ponce de León, nuevamente aludiendo a lo que hemos ya mencionado anteriormente, que los datos biográficos de Juan Ponce de León son pocos y están nublados y se deben a las razones que ya hemos mencionado varias veces a lo largo de estos videos. Y dice, el sumario fue traducido al inglés, italiano, Venecia 1532, y latín alcanzó en un siglo XV ediciones transformándose en un clásico de etnografía y antropología. Pero estamos hablando del sumario, no estamos hablando de historia de la India.
Tras una breve disquisición sobre la navegación del Nuevo Mundo, trata de la Española, Cuba y otras islas de las Antillas, así como la Tierra Firme, que obviamente pues Puerto Rico va a estar incluida ahí y que pues sin duda alguna pues historiadores han tratado ese texto dentro de lo que es la historiografía puertorriqueña. Ocupándose de los habitantes, sobre todo de los animales y vegetales, los minerales le merecen muy poca atención, a excepción del oro, obviamente. La historia, que es el texto que nos interesa, este ordenamiento geográfico es reemplazado por otro inspirado en Plinio el Viejo, que es un cronista, Pliny the Elder, que es un cronista antiguo. Primero los vegetales subdivididos en plantas, plantas cultivadas, árboles y hierbas, y después los animales, comenzando por los terrestres, siguiendo con los acuáticos y aéreos, y terminando con los insectos. En esta obra critica décadas reunidas por Pedro Mártir de Angelería a causa de haber tomado sus fuentes de forma indirecta. Dice Oviedo, deseaba escribir lo cierto de fielmente fuera informado, más como habló de lo que no vido, sus décadas perdecen muchos defectos. Ok, un chismecito ahí. En sus escritos americanos, Oviedo se presenta como un admirador de la naturaleza y de las costumbres indígenas que describe con entusiasmo, pero con objetividad, en lo que le sirvió de no poco desconocer el latín, ya que incluso su Plinio lo había leído en italiano, lo que le notó gran enemigo las casas. Ah, mira, no sabía latín, que reconoció, sin embargo, sus méritos científicos. Claro, las casas va a reconocer todo lo que alude a la modernidad. Ello le supuso librarse de prejuicios clasicistas y fiarse exclusivamente del dato empírico y la observación directa, en lo que se mostró además muy perspicaz. Yo creo que a lo que se refiere aquí no es que no sabía latín, sino lo que se refiere es que leyó una traducción del italiano de Plinio el Viejo. ¿Tú crees que se me hace muy difícil que haya sido un... No, no, este hombre sabía latín. Este hombre sabía latín. A lo que se refiere es que lo había leído en italiano. Este hombre sabía latín. Por ello se le considera uno de los primeros antropólogos avant lettres. Ok, ya estamos hablando de cosas modernas. Igualmente son de gran utilidad científica sus indicaciones botánicas y etnológicas. Después está hablando de otras cosas que realmente pues no tocamos aquí, que son secundarias. Luego habla del juego de las pelotas de las Indias Occidentales, no sé por qué incluyen esto del batey, polémica sobre la humanidad de los indios, críticas modernas. Ok, ya todo lo demás es moderno. Vamos aquí ahora a leer lo que es el texto que nos interesa. Ya hablamos de la obra del hombre, ¿no? Ahora vamos a hablar del texto. Historia general y natural de las Indias. Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, es un libro escrito por Gonzalo Fernández de Oviedo, que ya discutimos, y Valdés en el siglo XVI, aunque fue publicado íntegramente mucho tiempo después de su muerte en 1851 a 1855, en 4 volúmenes que estuvieron bajo el cuidado de José Amador de los Ríos por encargo de la Real Academia de la Historia, que es ahí hay que chequear algo, ¿verdad? Porque si se tradujeron en el siglo XIX, o mejor dicho, se editaron en el siglo XIX, sabe Dios las cosas que quitaron en esa edición que no sobrevivieron. Pero ya esos son teorías mías, ¿no? Pero eso siempre hay que verlo eso hay que tomarlo con un grano de sal, ¿no? Hay que ser muy crítico cuando vemos estas cosas así, ¿ok? Como de la misma manera fuimos críticos con Huerga y Murga dentro del video anterior. Tras 2 estancias en América, Fernández de Oviedo publicó un sumario de natural historia de las Indias, que ya hemos hablado. Dedicó a Carlos I de España y V de Alemania, como un adelanto del tratado que tengo copioso de todo ello, ya lo mencionamos. Pues ya había empezado a redactar su obra más famosa e importante, la Historia General Natural de la India, la que relata acontecimientos que van de 1492 a 1549. La primera parte de esta obra, a manera de sumario, se imprimió en 1535. La impresión de la segunda parte en Valladolid quedó interrumpida por la muerte en 1557 y solo se editó completa mucho más tarde, ya en el siglo XIX, por interés e iniciativa de la Real Academia de la Historia. El texto inicial fue traducido al inglés, italiano, Venecia 1532 y latín, alcanzando en un siglo XV ediciones transformándose en un clásico de la etnografía y la antropología del mundo renacentista. ¿Por qué aluden a que se tradujo en latín? Este hombre sabía, es que no se me hace bien difícil pensar que este hombre era
un escribano y no sabía latín. Pero están insinuando eso 2 veces. Bueno, dudo que esto sea, esto es Wikipedia. Wikipedia es buena, pero Wikipedia hay que tener cuidado. Contenido. Tras una breve discusión sobre la navegación al Nuevo Mundo, que recordemos que esto muchas veces a la gente se le olvida, pero los primeros ibéricos que vinieron para acá eran hombres de mar, eran marineros. Y eso era de suprema importancia en esas primeras décadas, especialmente lo que es Puerto Rico, los primeros 50 años. O sea, lo que es la marina, eso va a ser bien importante para entender esa primera etapa de la conquista en Puerto Rico. Y de hecho, Puerto Rico se llama como se llama por un concepto naval. O sea, Puerto Rico no se llamaba Puerto Rico porque estábamos llenos de riquezas y de oro. No, 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 no. Se llamaba Puerto Rico porque el puerto de la Bahía de San Juan era excelente. Y esa era la realidad. Y la gente llegaba, porque esto se llama Puerto Rico, Zángano, se llama Puerto Rico por el puerto, tú sabes. Nada. Trata de las posiciones hispanas, la española, Cuba y otras islas, Puerto Rico, obviamente, así como la tierra firme, que está hablando ya más de México, me imagino, o me imagino Panamá, que él fue hasta allá, de aquellas latitudes. Ocupándose de los habituales y sobre todo los animales, los habitantes, disculpen, y sobre todo de los animales y vegetales. Narra el autor en su obra las observaciones realizadas por él en el nuevo continente y particularmente los vegetales en ese ámbito encontrados, subdivididos en plantas cultivadas, árboles y hierbas. Después los animales, comenzando por los terrestres, siguiendo con los acuáticos y aéreos y terminando con los insectos. En lo que atañe al reino mineral, presta poca atención a los recursos de la región, con excepción del oro, al que dedica una parte de su esfuerzo de redactor. En esta obra critica las décadas, texto de Pedro Martín de Angelia, a causa de que este cronista, disculpen, se basó solo en testimonios ajenos, según dice Oviedo. Y este señor, ¿quién fue? Vamos a ver. Era un humanista cartesano Reyes Católicos y sucesores, fue miembro del Consejo de India. Ok, este hombre es más joven que él y parece que fue un antecesor, ¿no? Cronista, fue un cronista de la India, de la misma manera que fue él. O sea, que estaba criticando al que vino antes de él porque no fue lo suficientemente aristotélico, aparentemente no fue lo suficientemente empirista. Y de ese libro es que sacamos esta obra y ese hombre, Oviedo, pues es básicamente la fuerte principal para tratar en general, a grosso modo, lo que es esta época de la conquista, no solamente en Puerto Rico, sino que en todas pues, las islas de esas primeras décadas del siglo XVI. ¿Okay? Así que ya sabemos de dónde salen estas citas que mencionamos. Ahora vamos a hablar del estirpe, ¿no? Porque según Huerga, en este trabajo biográfico, no se puede recaer meramente en lo que son los cronistas, porque pues Ponce de León fue uno de varios y Puerto Rico una de varias islas. Y a la misma vez Puerto Rico, pues, como siempre ha sido a lo largo de la historia, pues siempre está al final y no está al principio, porque pues por su geografía y por sus particularidades, pues no va a ser tan importante como la española, tampoco va a ser tan importante como Cuba, porque son más grandes, la española tiene la sede de poder, y a la misma vez, pues obviamente no va a ser tan importante más tarde como lo va a ser México y Perú, donde pues está el continente y las grandes riquezas. Y de la misma manera, pues ya esa empresa de fe empieza a cambiar poco a poco a otras cosas, ¿no? Pero obviamente esos cambios no se dan inmediatos, sino que toman pues, varios siglos, específicamente 300 años, ¿no? Eh, y ya aquí, Huerga empieza a hablar respecto de dónde sale Ponce de León, ¿no? Y él alude a que Ponce de León por mucho tiempo se creyó ser hijo bastardo de un noble llamado Rodrigo Ponce de León, que fue duque de Arco y señor de Macarena, era, ¿no? Y señor de Marchena, disculpen. Y aquí podemos ver lo que es ese ducado, ¿no? Aquí tenemos el ducado de Arcos, y alude a que el Ducado de Arco es el título nobiliario español que la reina Castilla Isabel I, la Católica, concedió el 20 de enero de 1493. Estamos hablando un año después de la toma de Granada, a Rodrigo Ponce de León por elevación del condado de Arcos. Arcos, para que ustedes sepan, está al sur de España, en Andalucía.
Pero Juan Ponce de León nació en Santander de Campos, en el norte. Y aquí vamos a ver el problema, porque se creía que era hijo de este hombre, pero Huerga dice que no. Y se sostiene que no lo fue. Y vamos a hablar más adelante. Pero vamos a hablar de este ducado, ¿no? Porque tenemos aquí un Ponce de León que pues hay que nombrar para pues continuar la discusión, ¿verdad? Y compensación que junto con la permuta de Cádiz, que también está en Andalucía, por el condado de Casares. Se hizo por la supresión del marquesado y del ducado de Cádiz, que revirtieron en la corona. Es uno de los títulos nobiliarios más importantes de España y se concedió la grandeza inmemorial de 1520 por el emperador Carlos V de Alemania, pero primero de España. ¿Y qué sucede? Por mucho tiempo se creyó que Juan Ponce de León era hijo de este hombre que voy a poner aquí, que se llamaba Rodrigo Ponce de León, ¿verdad? No, este no era, este no es, muerto, ¿no? Este era. Déjeme ver si encuentro el que estoy buscando. Déjeme buscar aquí, señorío de Macarena. Aquí estamos. Este es más fácil de buscar. Se creía que él era hijo de Rodrigo, es este, ¿no? Vamos a ver si este es el que yo estoy buscando. Me tiró al mismo tipo, correcto. Se creyó mucho tiempo que Juan Ponce de León era hijo bastardo de este tipo, que es Rodrigo Ponce de León del 1443 al 1492. ¿Okay? ¿Y por qué se dice eso? Se dice eso porque su hija, que se llama Francisca Ponce de León, en el 1518, en un documento notarial, alude a que Juan Ponce de León, el Juan Ponce de León de Puerto Rico, de San Juan Bautista, era su primo, ¿verdad? Y lamentablemente, según Huerga, dice que por mucho tiempo se supuso que Juan Ponce de León era hijo bastardo de este tipo, porque su hija mencionó en un documento ya en el 1518, cuando Juan Ponce de León ya era un adelantado. Juan Ponce de León había sido capitán de Salvaleón, D-Way, estaba en Puerto Rico y ya era adelantado a las islas de Bimini. O sea que era un hombre de renombre dentro de los círculos nobiliarios de allá. Aludía a que era un primo. Pero como dice Huerga, de primo a hermano son dos cosas diferentes, ¿no? Y por mucho tiempo se aludió de que, pues, de que era un hijo ilegítimo por ese documento de la hija de este señor. Y hay unos problemas, ¿no? Primero que nada, primo y hermano no es lo mismo. Primo, pues no necesariamente significa un primo directo, puede ser un primo segundo, tercero, como hoy en día decimos que, él es mi primo, pero él es el hijo del primo de mi papá o el hermano del primo y esas tonterías, ¿no? Y la otra cosa es que, pues, Arcos queda en el sur de España y Juan Ponce de León nació en el norte de España, en Santervaz de Campo, ¿no? Y eso, pues, hay que recalcarlo porque, pues, hay unos problemas ahí. O sea, que esta idea de que era un hijo bastardo de este señor, pues, no es del todo cierto. Aunque, pues, existe la posibilidad de que este señor estuvo por León, ¿no? En el norte y se acostó con alguien, ¿no? Y tuvo a Juan Ponce de León ilegítimamente. Es una probabilidad, pero lo que Huerga alude es que no es así y que esa idea surge de una confusión de este documento que Francisca Ponce de León dice que él era primo. Pues es primo. Pues un hijo bastardo para afuera, próximo. No, no es así. Aparentemente, pues eran familiares, pero no necesariamente hermanos. Y también está la cuestión geográfica. Y luego, Huerga empieza a hablar de esta rama leonesa, ¿no? Esta rama leonesa que nuevamente se hace llamar, pues son parte del ducado de Arcos y también son señores de este título de Marchena, ¿no? Que tenemos aquí todas las referencias, ¿no? Y estos son los títulos que ya están en el siglo XV. Pero Huerga alude a que esta rama leonesa no era de Andalucía, o sea, es decir, no era de Cádiz, no era de Arcos, ¿no? Sino que era de León, que es en el norte, ¿no? Y para que ustedes sepan, pues vamos a ir al mapa, ¿no? Vamos a buscar aquí lo que es León, ¿no? León, España, para que ustedes estén al tanto de esa región que queda, pues,
pues al norte, ¿no? de España, ¿no? León, pues, como pueden ver aquí en el mapa, está aquí, ¿no? Y Andalucía está acá, ¿no? Y este señor, este Rodrigo de Ponce de León, era del sur. Y vamos a ver aquí para que tengan una idea. Y Juan Ponce de León nació en Santervaz de Campo, que queda por aquí, ¿no? Y Santervaz de Campo es este sitio que está aquí precisamente, ¿no? Que de hecho, Santervaz de Campo, si ustedes van para allá, hay un pequeño museo de Juan Ponce de León. Yo nunca he ido, pero vi un video en YouTube y vi al alcalde hablar de Juan Ponce de León, porque pues es un pequeño pueblo en un sitio rural. O sea, esto era un sitio rural en la época de Ponce de León y todavía sigue siendo un sitio rural. En el video, era una serie de videos de pueblitos de España. Y al parecer, lo que recuerdo era que hay una fábrica de heno, hay una catedral, y en la catedral hay un museíto de Juan Ponce de León bastante chévere. Y eso es lo que recuerdo. O sea, que estamos hablando de que Juan Ponce de León nació acá. Y lo que alude a Huerga es que esta estirpe leonesa es del norte, es de León y no Andalucía. Y es de León y se remonta al siglo XII. Y aludía a que los León vienen de Galia, o sea, que son francos. Y vienen a España, especialmente por Cataluña, y después van a León. Y bajo Alfonso VII, que es un rey español específicamente del siglo XII, de la primera mitad del siglo XII, le otorga los títulos nobiliarios. Y empiezan a desarrollarse en el norte, y según Juerga, pues de aquí es de donde salen las familias de Ponce de Cabrera, de Ponce de Minerva, Ponce Vela y finalmente Ponce de León en el siglo XV, de cómo esa rama leonesa, desde el siglo XII hasta el siglo XV, que son 300 años de historia, va cambiando poco a poco hasta que al final llegan los Ponce de León. Y según Huerga, hay muchos vástagos de los Ponce de León, porque estamos hablando de una familia real que ya llevaba en España sobre 3 siglos. Y él alude a que Ponce de León es uno de estos Ponce de León, aludiendo a Ponce de León primero de Puerto Rico, que es uno de estos Ponce de León que surgieron, ¿no? Y que nació en San Tervaz de Campo y se crió ahí, ¿no? Y alude a que era un hidalgo, como básicamente Oviedo menciona, que es un tipo de casta noble baja, ¿no? Que sería hoy el equivalente, que yo sé, a alguien de clase media alta, por ejemplo, como yo, tú sabes, alguien que sabe que está en clase media alta, pero la gente cree que es rico y la gente rico sabe que es pobre y así por el estilo. O sea, sería ese el equitativo, ¿no? Dentro de lo que es una equivalencia moderna, contemporánea. Así que vemos que Ponce de León no viene directo de una familia real establecida ya en los 1400, sino que es parte de una familia que llevaba mucho tiempo, que se había regado por España, que ya en ese momento, pues en Arcos es donde estaba, pues, digamos, la cepa más importante, pero que él es alguien que tiene el nombre, pero que no necesariamente es alguien de renombre. Y eso se nota a través de la historia, ¿no? Porque no tenemos recuentos de él en su juventud. De la misma manera, sabemos que después él se va a meter en la Orden de Calatrava y va a ser un paje de Guzmán, que Guzmán tiene los contactos con Fernando el Católico. Después él va a conocer a Obando, que va a ser de otra orden, y juntos van a estar creo que con Fernando, con Juan, si no me equivoco. O sea que es muy probable de que Oviedo conoció tanto a Obando como Ponce de León previo a toda la conquista, ¿no? A cuando eran jóvenes, es una probabilidad. Pero a lo que nos referimos aquí es que Juan Ponce de León era un nadie, ¿no? Era un don nadie, era un hombre de San Tervaz de Campo, que es un sitio agrícola, más que nada. Y de hecho, si vemos la vida de Juan Ponce de León, nos damos cuenta que eso es muy cierto, porque cuando él vino a Salvaleón de Higüey, que fue lo que él hizo, sembrar yuca, no pun intended, y criar cerdo, que probablemente es lo que él hacía en San Tervaz de Campo, criar animales. Así que vemos que Juan Ponce de León, que tenga un nombre pues famoso, o no famoso, sino digamos, viene de una raza, de una rama noble, ¿no? Viene de una familia, vemos que es un hidalgo, que es alguien de baja estirpe, que probablemente no poseía nada
de dinero o nada significativo, y eso lo vemos porque no hay evidencia de él. Vemos también que Francisca de Ponce de León ya en el 1518 dice que es un primo, que no necesariamente es del Duque de Arco, o sea, porque si no lo conoceríamos como Juan Ponce de León, Duque de Arco, o Juan Ponce de León de Arco, o sea, pero no, es Juan Ponce, o Juan Ponce de Arco en este caso, no, pero Juan Ponce de León, no Juan Ponce de Arco, no Juan Ponce de Andalucía, ¿entienden? O sea que tenemos que darnos cuenta de que este tipo, pues Juan Ponce de León era un tipo normal. O sea, era un tipo normal y no lo estamos diciendo aquí como que, wow, qué bueno, era un hombre del pueblo, era un trabajador. No, 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 eso es retórica moderna. Estamos hablando de que era un tipo normal que básicamente pues probó su suerte viajando al otro lado del mundo buscando aventura, nuevamente como parte de esa última generación de la Reconquista. Y ahora vamos a algo también muy particular que mencioné previamente, que es la fecha de nacimiento. Sabemos que era un hidalgo, sabemos que no necesariamente era alguien de muchas conexiones, especialmente al principio de su vida. Luego, pues va a tener conexiones sin duda alguna. Pero vemos que con la fecha de nacimiento hay confusión. Y esto yo me di cuenta cuando empecé a estudiar la vida de Ponce de León hace como 2 años. Y es que hay dos fechas, ¿no? Está la de 1460 y la de 1474. Y sabemos que nació en San Tervat de Campo. Y entonces está esta idea de que el tipo nació en el 1460, lo cual haría de Ponce de León un hombre de 48 años al llegar a Puerto Rico. Y esta idea de que nació en 1460 sale de un documento. ¿Dónde es que estaba? Creo que era un documento. ¿Dónde es que estaba? Ajá, aquí en la 9. Eh, bueno, el punto es que las primeras biografías decían que él nació en 1460 y creo que lo es por algún tipo de documento. Y según Huerga, Colitoste, historiador puertorriqueño, que hablamos de él ya, Murga y los señores Alberto y Arturo, ay Dios mío, ese apellido los escribí mal, y estos señores que son Alberto y Arturo García Carrafa, que escribieron la enciclopedia genealógica de heráldica de España, sostenían esa fecha, de que él era de 1460. Y si no me equivoco, que estoy tratando de buscar, eh, bueno, no sé de dónde salió esta idea de 1460. O sea, porque recuerdo, creo que fue de algún tipo de pila bautismal, pero pudo haber sido de otro Ponce de León. Pero el punto es que si nos ponemos a pensar que si él nació en el 1460, pues cuando llegó a Puerto Rico hubiera tenido 48 años en el siglo XVI. Y ya 48 años en el siglo XVI, pues es una edad que tú sabes. O sea, no es que sea un viejo, pero dentro de los estándares de vida, pues es complicado. Recordemos, esto es un momento donde no hay por lo menos cosas básicas, higiénicas, la salud dental más que nada, que yo creo que es súper importante para la salud. O sea, y lo que son cuestiones de enfermedades que hoy en día pues son curables, antes pues, o sea, había una alta mortalidad por enfermedades, que es parte de la razón por la cual muchos taínos pues perecieron, lamentablemente. Pero el punto es que esa fecha es complicada. Y Huerga dice que Colitoste, Murga y estos señores, estos García, ay Dios mío, este apellido lo escribí mal y se me olvida. Los García Carrafa ponen esa fecha. Y yo creo que Murga lo insinúa, ¿no? Y creo que se pone esta fecha para insinuar que Ponce de León tomó parte en la toma de Granada en 1492. Pero Murga alude a que esto es improbable, ya que las personas que tomaron parte en la toma de Granada, todos recibieron recompensas, títulos, riqueza y así por el estilo, ¿no? Y Juan Ponce de León no hay evidencia de que haya recibido nada de esto, porque si hubiese recibido, se hubiese quedado en España, ¿no? De la misma manera, estamos hablando de un tipo que tiene el apellido de Ponce de León, pero que no fue alguien famoso,
era un paje de Guzmán en la Orden de Calatrava. O sea, que era una persona normal, ¿no? Puede que haya recibido su recompensa, pero el problema es que la fecha está mal, porque tenemos después un testimonio del mismo Juan Ponce de León, que en el, en 1514, en un testimonio, dice que él nació en el 1474. O sea, que vemos aquí que la fecha de nacimiento de él, tomando en cuenta el testimonio de Juan Ponce de León en un documento de los pocos que existen con su puño y letra, o por lo menos de los pocos que existen donde él está atestiguando a Fidavit, vemos que es 1474. O sea, que eso daría un poquito más de sentido. Porque si estamos hablando de 1474, estamos hablando de que cuando él llegó a Puerto Rico, él tenía mi edad, 34 años más o menos. O sea, que eso sí hace sentido. Porque pues ya en el 1514, él hubiese tenido 40 años, ya después de la conquista de Puerto Rico, ¿no? Y del establecimiento de Caparra. Así que Murga establece de que él nació en 1474 y no 1460. ¿Y qué sucede? Pues si nació en el 1474, él hubiese tenido 18 años para la toma de Granada en 1492. Así que se hace un poco complicado meter a Juan Ponce de León dentro de la toma de Granada. ¿Eso quiere decir de que no tomó parte de la toma de Granada? No necesariamente, porque si tú pudo haber participado con 18, 16, 17 años. O sea, claro, no iba a tener un rol principal, pero de que estuvo ahí es una probabilidad. Ahora, ¿y de dónde sale esta idea? Pues quizás es una idea que se ha mezclado, ¿no? Para darle, pues, más elogios a esta figura y enardecer el mito, enaltecer, disculpen, enaltecer el mito dentro de lo que es la historiografía puertorriqueña. Pero vemos aquí que nació en el 1474 por un documento de puño y letra. Así que, pues, esa es la conclusión y yo creo que hace sentido, ¿no? Porque a la misma vez alude a que, pues, si no tomó parte en la toma de Granada, pues no recibió los lauros, o sea, los laureles, ¿no? No recibió, pues, las recompensas y quizás por eso fue que se marchó al Nuevo Mundo. Supuestamente en el segundo viaje de Colón, que tengo entendido que también eso está entredicho. Se pone en duda. Y pues eso lo lanzó a Santo Domingo, donde pues hizo lo que sabía hacer, lo que había aprendido en Santa Vez de Campo, que es pues sembrar, ¿no? Eso hace sentido. Pero también es posible de que haya estado en la toma de Granada de joven, que no haya recibido tanto porque pues tuvo una partida secundaria, terciaria, y que con lo poco que logró o lo poco que obtuvo, pues sencillamente se montó en el segundo viaje o se montó después y fue a Santo Domingo, donde estaba Obando, que supuestamente se conocían. Y después, dentro de la situación en Santo Domingo, que vamos a discutir más adelante, pues se vuelve capitán de Salvaleón y luego avanzado de Puerto Rico, y ya para los 1510, pues ya asume más predominancia, ¿no? En España, por ser avanzado de Puerto Rico, capitán de Salvaleón, y avanzado de las islas de Bimini, y ahí vemos cómo pues esta señora, la hija del duque de Arco, Francisca de Ponce de León, pues declara de que era un primo de por allá, ¿no? Así que pues ahí lo tienen, ¿no? Y ese es básicamente el final de este video. Discutimos un par de cosas, pero para concluir, vemos que Juan Ponce de León era un hidalgo, era un noble de baja estirpe que nació en Santander de Campo en el 1474. Se pone en duda si tomó parte de la toma de Granada. Por alguna razón, pues todavía él no ha hablado de la Orden de Calatrava, me imagino que va a hablar de él más adelante, pero vemos que era un hombre hidalgo de Santander de Carpo, nacido en el 1474, que estuvo en España en ese momento y se crió allá. Se crió en una comunidad agrícola, que todavía el día de hoy es agrícola, y esa es la crianza de Juan Ponce de León. Y eso es lo que él va a traer al Nuevo Mundo, a su experiencia en Santo Domingo, su experiencia en Puerto Rico, y lo que van a hacer sus viajes a Florida. Así que nada, chicos, yo creo que eso está muy bien por el momento. Luego en el próximo video, pues vamos a seguir hablando respecto a ese periodo temprano de su vida, específicamente vamos a hablar de los segundones, como él titula la próxima parte. Así que nada, chicos, por el momento esto es lo que tenemos de esta serie. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer aquí abajo. Y muchísimas gracias por respaldar los videos y nos vemos el próximo. Y como siempre, les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.